Ana Luisa Gambler, es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios en gerontología por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM Zaragoza, tiene también un curso internacional de formación y supervisión de proyectos en gerontología por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales INSERSO de España y la Fundación Matia del País Vasco. Entre su experiencia laboral destacan 17 años en la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México. En el tema del envejecimiento, ha sido coordinadora de gerontología en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en la Ciudad de México de julio de 2007 a la fecha. Es especialista en envejecimiento y vejez, particularmente en atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad y en capacitación y sensibilización en temas gerontológicos. Entre sus publicaciones destaca Apoyo Social como un modelo de atención integral del maltrato en la Ciudad de México, publicado en Los Derechos de las Personas Mayores en Siglo XXI, Prevención, Detección y Atención de la Violencia, un abordaje integral, en Nueva Vida para Nuestros Adultos Mayores, editorial Periódico La Jornada y el Gobierno del Distrito Federal, y también ha sido profesora en el Diplomado en Gerontología Social de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y en la Escuela para la Formación de Promotores de Derechos Humanos. Muchas gracias, Ana. Te damos la palabra. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, contarles que hace, no sé, 6 o 7 años estuve en este edificio que albergó una de las primeras sesiones del COPRED, que es el Consejo para Prevenir, para Atender y Prevenir erradicar la violencia en las personas mayores, eliminar, perdón. Y no había vuelto, entonces me da mucho gusto estar aquí. Bueno, comentarles que les voy a hablar desde la administración pública del tema de envejecimiento. He estado algunas veces en mi vida en el ámbito académico, pero pues me jala y me llena y me encanta la administración pública. A veces sueno muy oficialista y cuando doy el curso a las chicas, a los chicos de promotores de derechos humanos del Fray Francisco de Vitoria, empiezo diciendo eso porque son bien rebeldes, entonces, ¿no? Para que no me acaben, entonces les digo, en esto estoy, ¿no? Entonces, sí comentarles, pues bueno, me ha tocado, yo tengo en el tema 25 años, como digo, en el envejecimiento y en envejecer, y desde el 99 estoy en el gobierno de la Ciudad de México, entonces ha sido, para quien es especialista en un tema y lo ama, pues es el mejor lugar en el que se pudo haber estado, ¿no? Entonces, esto es de las cosas que vengo a comentarles el día de hoy. Bueno, les voy a platicar el tema de la cronología de derechos, lo que es la política social del gobierno de la Ciudad de México y el instituto. Tengo muchísima información, no quiero como atiborrarles, la voy a dejar, pero a quien le interese el tema de los derechos de las personas mayores, pues ahí está un ejercicio como para ir dándole seguimiento. Lo que me quieran preguntar, lo que tengan duda, lo que me quieran rebatir, no duden. Bueno, la Ciudad de México tiene 8.800.000 personas, un poquito más o menos, eso se menciona en el censo del 2010. Es pues quien haya vivido aquí muchos años en la Ciudad de México y le haya tocado ver la velocidad a la que creció esta ciudad. Yo empecé a remar en el 79, iba en bicicleta todo Miramontes hasta Cuemanco, de en Churubusco. 10 años después de que dejé remar, llegué a Miramontes y pensé, ¿dónde estoy? ¿No? Creció rápido, creció muy caótico, primero pusieron las casas, luego las calles, luego las levantaron, metieron la tubería, luego las volvieron a levantar y la electricidad, y así ha sido, pero somos necios y aquí estamos viviendo. Creció muy rápido, se pobló sobre todo de personas jóvenes en los años 50, 40, que venían o solteras o ya venían con hijos, y son muchas de las que son viejas el día de hoy.
CONAPO desde el año 2000 dijo que se iba a mantener la cantidad de población en la Ciudad de México y que a partir del 2015 esta población iba a empezar a decrecer. Esto se ha cumplido porque en la encuesta intercensal por lo menos da todavía una estabilidad. Esto que dice que somos 20 millones de habitantes, sí lo somos a las 12 del día por todos los que venimos del Estado de México a trabajar aquí, ¿no? Que eso, aunque no duerman, hay que haber agua, drenaje, calles, 20,000 cosas. Tiene una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 6,000 personas por kilómetro cuadrado. Eso es una barbaridad. El estado contrastante nuestro es Baja California Sur, que tiene 9 habitantes por kilómetro cuadrado y pues la mayoría está concentrada en el sur. Tiene una tasa de fecundidad de 1.7 hijos por mujer. ¿Qué significa esto del reemplazo intergeneracional? La población económicamente activa no cumple con la demanda de la población económicamente inactiva. Ahorita vemos eso. ¿Qué es el reemplazo? ¿Alguien más? El reemplazo intergeneracional. Si una mujer tiene 1 hijos porque se puede contar, no se contabiliza con las mujeres, pero los hombres podrían poner una maquiladora. ¿Cuánto se necesita hasta hoy para tener un hijo? Bueno, podría ser donante, pero vamos a hablar todo. ¿Cuántas personas? Entonces la Ciudad de México está teniendo, las mujeres de la Ciudad de México en edad reproductiva están teniendo menos de 2 hijos. Entonces no se están reemplazando, por lo menos de nacimientos, esta ciudad por nacimiento interno no está creciendo, ¿no? Y ahorita van a ver qué tiene que ver este tema del reemplazo intergeneracional. Tiene un índice de envejecimiento de 52 personas mayores de 60 años por 100 menores de 14. Ahora sí viene lo que tú decías. Los dos extremos de la población económicamente inactivos, algunos ya produjeron y otros están, esperemos, en vías de emitirles, son los menores de 15 y los mayores de 60. Entonces, los mayores de 60 van arriba, los menores de 15 abajo, y esta ciudad en el país tiene 31 personas de más de 60 años por 100 menores, el país. La Ciudad de México en el año 2000 tenía 32 personas de más de 60 por 100 menores. En 10 años aumentamos a 52 personas. Estos puntos crecen naturalmente uno cada 5 años, cada tanto. A nosotros nos creció porque migró mucha población adulta mayor entre el 2000 y el 2010. ¿Por qué creen que pasó eso? Digo, más de que ganamos el DF. Porque sus hijos trabajaban aquí. En 10 años, del 2000 al 2010, alguien que sepa de la política, ¿mande? ¿Por inseguridad? La oferta laboral también. Por los apoyos que nos está dando el gobierno. Como empezó dando una pensión alimentaria en el año 2001 y no se pedía casi ningún requisito, migraron muchísimas personas mayores y lo veíamos en sus IFES y eso, ¿no? Pero imagínense cómo está la situación para que valga la pena que una persona adulta mayor de Yucatán, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, se venga a vivir aquí. Inicialmente se daban 600 pesos, ¿no? Y múdate a la abuela porque pues va a ser un ingreso normal. Yo pienso, pues igual significa más un gasto, pero se migraron muchísimas personas mayores. Entonces eso hizo que esta cantidad de personas mayores en relación a los niños y niñas creciera mucho más rápido. La Ciudad de México tiene una de las mayores esperanzas de vida en todo el país. Creo que Baja California Sur tiene unos meses más que la Ciudad de México, con 75.4 años en promedio,
casi 78 para las mujeres y 73 para los hombres. ¿Alguien me dice por qué vivimos más las mujeres? Que le hayan dicho, que se imagine, que se acuerde. Pues socialmente las mujeres tienen menos actividades de riesgo como el alcoholismo o relacionadas con la violencia. Esa es una teoría que me sé, ¿no? O sea, de que hay menos mujeres que tienen enfermedades relacionadas con alcoholismo o conductas de riesgo como drogadicción. Esa es una, pero... También las mujeres tienden a ser más usuarias de los servicios médicos que los hombres. Puede ser, sí. Otra. Ya, se les fue. Pues no hay nada que justifique por qué vivimos más. Les voy a decir por qué. Porque entre más avanza la edad, se van muriendo los hombres y van quedando las mujeres, y ya los hombres pasaron todos los riesgos que pudieron haber pasado, ¿no? Ya sobrevivieron, digamos, a eso de fumar y de alcohol y de mil cosas. Ahora, las mujeres sobrevivimos más, ¿pero qué? Sí, pero sobrevivimos disfuncionales, con dependencias físicas, obviamente económicas, ¿no? Entonces esta mayor esperanza de vida que tenemos las mujeres no siempre es con una mejor calidad de vida, pero les tengo una muy buena noticia. La mayoría de estas circunstancias pueden mejorarse y podemos llegar y decir, mira, un cafetillo, además llegué bien, ¿no? Porque esa parte... sí, muchas dicen, bueno, pues es que se murió hace tanto tiempo mi esposo y estos años que yo le he sobrevivido, he tenido esta dependencia y estas circunstancias. Vuelvo a citar a Luis Miguel Gutiérrez, que dijo algo que me pareció muy lógico. Me dijo, las mujeres sobreviven por su estoicismo, por esa fuerza que tienen, ¿no? Acuérdense quien vio en Chiapas esta parte de los desplazados, cuando el zapatismo, cuando los paramilitares entraron, bueno, sí, ¿verdad? Algunos ya habían nacido de aquí. Muchas mujeres iban pariendo en el camino, ¿no? Y parían, descansaban un rato y seguían caminando. Quien ha tenido un parto y lo ha tenido de manera natural, dice uno, bueno, ¿cómo no me he muerto? Estoy agotada, llevo tantos días así, cuidando escuincles, y hay una fuerza, y él dice que es un tema como cultural, emocional, ¿no? Esta fuerte y esta, no sé si llamarlo necedad, pero esta parte pues, muy estoica, y lo ve uno con las cuidadoras, ¿no? A veces ya empieza a ver también hombres cuidadores que están en ese trabajo y para desenchufarles y decirles, para tu carro, te estás acabando, estás haciendo el trabajo que le toca a muchas otras personas, en fin, nos cuesta reflexionar, y esa por ahí puede ser una parte, porque no hemos visto nada que indique por qué. Y les voy a decir, hay mujeres, me han tocado talleres en Iztapalapa con mujeres de 80 y tantos años que dicen, tuve 14 y se mueren de la pena, 14 hijos, se amamantaron, parieron embarazadas, cargando, subiendo, bajando, y el marido se murió, pero hace años, ¿no? Entonces, ¿por qué? No lo sabemos. Y otra noticia que les digo también a los señores, les tengo una buena noticia, ustedes se van a enfermar, se van a morir, ¿no? Hay mucho menos disfuncionalidad, mucho menos personas dependientes dentro de los hombres que de las mujeres. Entonces son estas maneras distintas de envejecer que desde que empecé yo a estudiar el tema, no, pues es que ustedes, nosotras no tenemos doble familia, no fumamos, no salíamos a trabajar en la calle, no nos desgastábamos emocionalmente, no bebíamos, no, pero pues ¿qué creen? Que ahora pues igual, muchas, ¿no? Vivimos las mismas tensiones y entonces todavía lo que se pensaba hace años pues no se ha cumplido. Entonces, bueno, esa parte, ¿por qué? No lo sabemos. Las personas mayores representan el 14.6% de la población, ese porcentaje es la ciudad, digamos, el estado de la República con el mayor
porcentaje, casi una sexta parte de su población tiene más de 60 años, ¿no? Entonces, me voy a regresar tantito. Tenemos un porcentaje, el porcentaje más alto de personas mayores, la esperanza de vida más alta, menos nacimientos de todo el país, o sea, el 1.7 hijos por mujer. Todo esto nos está hablando que qué le está pasando a la población de la Ciudad de México. Se está envejeciendo, ¿no? Porcentualmente va a ser una proporción importante de esta ciudad. Este tema pues es muy nuevo, muy nuevo. Sí les puedo decir que hace 20 y tantos años no había una encuesta especial sobre envejecimiento. A las personas mayores se hablaba de ellas a partir de un 60 y más insospechado. No había cortes para saber qué pasa a los 65, a los 70, a los 74, etc. Ha sido como a una gran velocidad de ir trabajando estos temas. La UNAM tiene, bueno, una de las mayores expertas, que es Verónica Montes de Oca, la doctora Verónica Montes de Oca, que tiene el seminario sobre envejecimiento, demógrafa, socióloga, y bueno, de ella he aprendido también muchísimo. Los países desarrollados tardaron 200 años en envejecer, o sea, empezó la revolución industrial, mucha gente migró del campo a las ciudades. Dicen que con la pura potabilización del agua se lograron muchos años de esperanza de vida, ¿no? Estas medidas de higiene. Por supuesto empezaron los medicamentos, empezaron las vacunas, ¿no? Y pues, tardaron 200 años en que el 10% de su población fuera de más de 60 años. A los países en desarrollo, aquí lo mandé a 60 años, pero realmente en 40 años ganamos casi 40 años de esperanza de vida, o sea, casi un año anual, un año de esperanza de vida anual. Imagínense, para quien cotizaba un fondo de pensiones en ese entonces, que trabajaba toda su vida y pues muchas veces ni alcanzaban a jubilarse, o se jubilaban y vivían 2 o 3 años, ¿no? Y muchas personas decían, no, es que yo entré a trabajar en el 76 y un compañero decía, no, es que no me quiero jubilar porque me voy a morir. Seguro era de mi edad, yo ya lo veía súper viejito, ¿no? Muy joven. Y él decía, no me quiero jubilar porque me voy a morir. ¿Por qué pensaba que se iba a morir? Si se jubilaba. ¿Por una actividad? Porque la gente se moría a los 60. ¿No? Pues sí, pero eso no lo sabían ellos, ni lo sabíamos nosotros. No, mucha gente decía que se morían de depresión por no trabajar, ¿no? Hoy, quien se jubila puede vivir hasta 30 años más, ¿no? Y también, pues eso nosotros como gobierno, como política pública, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí en 20 años se ganaron 13 años, en estos 20 años se ganaron casi 17 años, ¿se pueden imaginar? Por acá se anduvo creando el IMSS, ¿no? En estos 20 años pues ya ganamos 10, de aquí 5, y aquí hay una trampa mortal que ya alguien está alucinando de que están haciéndose cosas para frenar la esperanza de vida, ¿no? Lo dijo una amiga y dije, estás pero drogada. Pues no, ya lo mencionaron en un foro que hubo, segundo foro Encuentro México-Japón en meses pasados, que dijeron, ¿por qué se frenó la esperanza de vida? Claro, no vamos a llegar a los 120, 140, no, pero sí deberíamos estar llegando cerca de los 80 ya en esta década. Aquí voy a reflexionar una parte muy importante. Todo el medio nos vende la idea de que no hay recursos que alcancen para el tema de las pensiones. Eso para quien tiene derecho a una pensión, porque hay miles de personas, perdón, la mayoría que no. Y yo les digo que sí lo hay. Y hay actuarios, que es un mero mole, que dicen que sí los hay, nada más que no están bien distribuidos.
¿no? Y esa es una parte. El otro día estaban hablando del presupuesto de egresos, que las pensiones significan el 3.6% del presupuesto de egresos, pero solamente el 30 y tantos por ciento de la población tiene derecho a una pensión, ¿no? Y todavía el que lo estaba hablando, que si hubiera habido cable me voy por allí, estaba yo frenética, decía que era una hecatombe, un tsunami, ¿no? Y yo digo, pues ya se oía mayor, pues ¿sabes qué? Si tú sientes que estorba, pues te damos ahí unas recetas, ¿no? Si alcanza, y el tema de vivir muchos años es una búsqueda del ser humano de toda la vida, es un logro del ser humano. Dicen muchos que ganamos años de esperanza de vida, que no buscábamos eso, pero que lo logramos, pero finalmente es una maravilla, y como eso tenemos que ver. Todo el modelo neoliberal que solo reconoce la belleza, la esbeltez, la juventud, no sé qué, ha vendido el tema de que las personas mayores no tienen derecho a una jubilación o a una vejez con dignidad, ¿no? Estábamos en la tercera conferencia intergubernamental en Costa Rica en el 2012, y iba el del INAPAM en ese momento. Íbamos nosotros como gobierno de la Ciudad de México, que no podíamos sentarnos en la mesa porque la ONU solo trata con naciones, no con ciudades. Y iba uno de la Secretaría de Desarrollo Social, un chavo, pues, tecnócrata, muy elegante, muy guapetón, ¿no? Levantó la mano y estaban hablando de lo que es el derecho a una pensión por vejez, ¿no? Una pensión no contributiva, una pensión ciudadana. Y entonces él se levantó y dijo, ¿cómo vamos a comprometer los recursos de los jóvenes? Bueno, yo dije, si sale vivo de aquí, ya la libró, ¿no? O sea, con un grado de, primero una ignorancia pasmante, y otra no me importa, ¿no? Y él, yo creo que pensó que tenía asegurada su vejez, espero que sí, pero esta visión de este desconocimiento de los derechos de un sector de la población, y un sector muy importante, es la tarea que nos queda de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo reconocer esa parte? Entonces yo sí les digo, sí hay recursos, hay que buscar que se distribuyan de manera equitativa, y una cosa que les digo a las y los jóvenes es: luchen por un trabajo con derechos laborales, ¿no? O sea, les han borrado de su imaginario que tienen que cotizar un fondo de pensiones. Ahora, este curso que doy con los derechos humanos, con los jóvenes y las jóvenes, tengo 5 años de dárselas. Ya este año ya les hablaron de eso, entonces ya no me los encontré tan perdidos, ¿no? Pero esa es una parte muy, muy, muy importante, que es pues parte de este proceso. Bueno, el tema de los derechos es, si las personas mayores también han vivido discriminación a niveles internacionales, como, digamos, como la ONU, ¿no? La ONU tardó muchísimo tiempo en trabajar en su Asamblea General sobre los derechos de las personas mayores. Y ya se repuso, pero eso generó que muchos gobiernos, que muchos estados no digamos, crearan políticas, recursos para dirigirse a las personas adultas mayores. O sea, si uno lo deja al libre albedrío de los estados como gobiernos, el gran riesgo es que lo hagan a un lado y tengan otras prioridades, ¿no? Bueno, pues lo sabemos, la responsabilidad que tiene la ONU en el tema de analizar los diferentes grupos de la población, sobre todo aquellos grupos de la población que están en riesgo de discriminación. No hay un tratado de los hombres guapos, güeros, con trabajo, no, pues no, porque esa
tendrá sus problemas, pero esos son sectores de la población que no están sufriendo de una discriminación. Aquí la ONU y su tarea, digamos, en la Asamblea es cómo conocer cuál es la situación de cada país en el tema de las personas, de ciertos grupos de la población, y en el tema de las personas mayores, cómo ir tomando resoluciones para llevar a cabo acciones que fortalezcan a estos grupos. Aquí algo bien importante que la ONU empieza a ver es enfrentar la situación del envejecimiento de la población a nivel mundial para promover sus derechos. Es tan diverso, y cuando la ONU empezó a analizar esto era tan diverso, nuestro propio país, Chiapas tiene comunidades que tienen menos de 44 años de esperanza de vida, ¿no? No nos tenemos ni siquiera aquí muy lejos para encontrar esas grandes diferencias. Entonces la ONU empezó a ver, bueno, cómo vamos generando acciones que le sean de utilidad a todos los países. Por lo pronto, en el 56, la ONU adopta como criterio que se es persona adulta mayor a partir de los 60 años. ¿Por qué esta edad? ¿Qué sucede por lo general a los 60 años o nos vamos acercando? ¿Por un tema reproductivo también? ¿De qué? ¿De reproducción? No, más bien de producción, ¿no? La jubilación. ¿Sí? Por supuesto que es un poco más, pero la ONU dijo, bueno, pues que sean los 60 años, que es como el final de la edad productiva en las personas, y es arbitrario, pero vamos a uniformarnos todos los países para poder comparar. En el 73 pues comienza a adoptar resoluciones sobre los derechos fundamentales de las personas mayores. Vayan viendo los años, 9 años después se lleva a cabo la primera Asamblea Mundial sobre el envejecimiento en el 82. Uno dice en el 82 el tema del envejecimiento venía galopante, las personas estaban ganando años de esperanza de vida y ni siquiera se sabía cómo, no sabían de qué se morían, no sabían de si trabajaban, no sabían dónde vivían, no sabían, o sea, los países no tenían, la mayoría, no voy a hablar de todos, no tenían ni siquiera conocimiento de cómo estaba el tema de las personas mayores. Y entonces aquí también habla de, bueno, envejecimiento, pues porque es el de los individuos y lo que pasa con muchas personas mayores y que forman estas poblaciones. Bueno, pues ahí dijeron, bueno, lo primero es que los países reunidos reafirman solemnemente su convicción de que los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se apliquen plena e íntegramente a las personas mayores. Uno piensa, pues esto no se debería ni decir, debería ser algo ya per se, ¿no? Pero no, como en todo tenemos que estar para cambiar la cultura, para hacerlo visible, para introyectarlo. Aquí algo también importante, que reconocen que la calidad de vida es tan importante como la longevidad. O sea, no se trata de que hagamos que las personas vivan muchísimos años y luego esa pobre liga pues no tiene ni cómo, sino es cómo hacemos todo para que la longevidad, para que las personas mayores puedan seguir viviendo en los senos de su familia, de su comunidad, una vida plena, saludable, segura, satisfactoria. Y otra vez, considerándoseles como una parte integrante de la sociedad. Hombre, pues gracias. Pero aquí otro tema importantísimo es en el seno de sus familias y sus comunidades. O sea, hay toda también una idea preconcebida ahí de que todas las personas mayores nos tenemos que ir a vivir a dónde. A un asilo, ¿no? Entonces yo pienso que no, yo espero que no, pero bueno, quién sabe. Y es de mi comunidad. Ahorita yo vivo en una colonia que se llama Ávila Camacho, chiquitita, en Naucalpan, pegada a una que se llama Lomas Hipódromo, que es de las más, es como entrar a Estados Unidos.
Ahí paso a mis perros, ahí corro, ahí todo. Se les acaba de ocurrir a unos hacer una residencia para personas mayores. En una parte ya al final de la colonia, que yo pensé, ideal, que les voy a decir que me contraten y yo les ayudo a vender. Bueno, toda la colonia está protestando con carteles por todos lados de que es prohibido que se haga eso. Ya mandaron una carta y me siento privilegiada porque yo que vivo como en Tijuana dicen, ese es San Diego y la mía es Tijuana, me llegó, ¿no? Y la leí y yo dije, esto es lo ideal. La gente que vive allí, la fincó en los 60, o sea, ya son personas mayores, muy mayores, muchas. Yo pienso, esto es lo ideal. Les digo, voy a ir a decirles que yo les ayudo a vender, porque ¿qué tal si yo me voy a vivir en mi misma colonia y tengo los recursos, por supuesto, ¿no? Y a lo mejor están mis vecinos conmigo y nos podemos ver y cotorrear, ¿no? Y nos vamos al club y hacemos todas las cosas que queramos. Esto es importantísimo. ¿Cuáles son las razones para las que los vecinos no quieran tener una residencia de adultos mayores cerca? Eso me llama mucho la atención. Es como uno de Alcohólicos Anónimos. Ponen un garage donde se reúnen Alcohólicos Anónimos y haz de cuenta que es la perdición, ¿no? Que ellos piensan que se van a llenar de carros y de entradas y salidas y de... No lo sé, porque realmente lo que justifican, no, eso no va a suceder, ¿no? Pero no han visto, y los que les venden ahí les dicen que hasta les darían precios preferenciales a los que sean de la comunidad. Yo pienso eso, que deje de ser una zona, porque es residencial en toda la extensión de la palabra, y mi colonia es como el patio de atrás, ¿no? Los negocios, las antenas del Telcel, todo nos toca a nosotros. Y no quieren como que se comercialice, entonces ellos están prometiendo que no van a entrar y salir carros, en fin. Pero yo les diría, oigan, pues qué mejor, quien pueda, se va a vivir allí y está en su mismo entorno, ¿no? Pero bueno, son todas estas situaciones y luego pasa en estas zonas de clase media, media alta, donde hay por cultura menos muéganos las familias, ¿no? Autorrealización, aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. Esto es, pues ahorita es lo que impera una barbaridad. Surgen las escuelas de mayores y los primeros son los clubs donde van las señoras, se la pasan padre, ya empiezan a ir los hombres, luego las señoras no los llevan porque por cada adulta mayor hay 7 hombres, entonces por cada joven hay 7 mujeres. Entonces dicen, no, que me lo van a matar. Tampoco culturalmente los hombres van a ese tipo de lugares y otro problema es que tampoco se ofertan cosas para ellos y tampoco les damos chances de que ellos creen y hagan los programas. Empezaron a aparecer las universidades de la tercera edad. ¿De qué delegación alguien sabe? Benito Juárez. ¿Sí? Y entonces llegó, tú eres de Benito Juárez, llegó si hay una delegación o municipio, como se llame, homogéneo en este país, es la delegación de Benito Juárez. Se los digo porque lo conozco. Entonces llegaron a la universidad, que no es universidad, no tiene currícula universitaria, pero sí le llamamos. Y llegó profesionistas, jubilados, empresarios, ¿no? De bueno, pues quiero pasar aquí mi tiempo. Entonces, este es el programa, les dijeron, y al año les dijeron, mira, pues ya me eché todo el programa. Ya me eché el Excel 1 y el 2 y el Word y el PowerPoint y el Corel Draw y el no, y luego, no, pues ya váyase. No, pues no me voy a ir, porque aquí están mis amigas y mis amigos, y aquí me lo paso padre, y aquí nos reunimos y de aquí nos vamos a cosas. Se vieron en unos problemas, entonces los que más pugnaban, pues ya los olvidaban. Entonces ya querían ver cómo les cerraban la puerta, cómo los sacaban. En Escocia, en Glasgow, no sé si era una universidad nacional de allí, abrieron un programa para personas adultas mayores y les platico todo esto porque lo están viviendo, o sea, y luego, ¿qué hacemos, no? Llegaron
se echó en el primer semestre, entonces entraban arquitectura, arte, historia, todas las materias que había. Entonces les dijeron, bueno, pues nos vamos de verano, se queda cierra la universidad 3 meses, ahí los vemos no sé cuándo. Dijeron, ¿qué? Si nosotros no queremos veranear ni queremos vacacionar, nosotros este es nuestro espacio, aquí nos hemos encontrado, aquí queremos estar. ¿Por qué? Pues porque no les interesa graduarse, porque no les interesa ni corren como uno que venía a la universidad deseando que pasara los 4 años para ya irme de aquí. Claro, los 3 días ya decían, no, me quiero regresar. Y lo que ahí sucedió es que crearon una asociación, le pidieron a la universidad un cacho del campus y les dijeron, bueno, pues váyanse ustedes de verano, nosotros aquí nos vamos a quedar. Cuando vuelvan las clases, pues nos reincorporamos, pero aquí nosotros ya tenemos como nuestra vida hecha. Y esa es la parte que es, bueno, si antes nos jubilamos y nos moríamos, hoy nos jubilamos y vivimos 30 y no tantos años más, ¿qué vamos a hacer? Y uno como política pública, como gobierno, tiene que pensar qué voy a ofertar a la población y que también la población sea parte creativa de esto que sigue, ¿no? Porque bueno, pues los gringos y agarran mucho sus trailer parks, se vienen a, ¿no? Son kilómetros de trailer parks de la parte fría de Estados Unidos a Baja California, yo vivía ahí unos años, ¿no? Y ahí se la pasa. No está mal, pero yo creo que uno quiere seguir siendo creativo y creativa, ser, no sé, hacer cosas más allá de esta parte productiva. Y entonces esta es la parte de la autorrealización que empieza a tomar muchísima fuerza. Y la dignidad, ¿no? Vivir con seguridad y dignidad, libres de explotación, malos tratos físicos, mentales. Esa es, pues, otra parte, pues, que es la que es nuestra médula, ¿no? Nuestra columna vertebral de todo lo que hagamos es trabajar por la dignidad de las personas de este grupo, la población, por supuesto de todas, pero pues a mí me toca trabajar el tema de las personas mayores. Y luego, en el 92, se dice pues que en el 99 va a ser el Año Internacional de las Personas de Edad, en reconocimiento de la llegada de la humanidad a la madurez demográfica. O sea, una gran proporción de los países en el mundo ya su población tenía más, era más del 10%, tenía 60 años y más. Y es hacia una sociedad para todas las edades y sigamos activos para envejecer bien. Y este es el tema de sigamos activos, no solo físicamente, intelectualmente, participando, involucrándonos, creando en todos los ámbitos. Y que pues una sociedad para todas las edades que se incorpore a todas las personas, que no se segregue, que no se sectarice a la población. En el 2002 se lleva a cabo la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento. ¿Quién se acuerda cuándo fue la primera Asamblea Mundial? 1982. 20 años. O sea, uno dice, bueno, es que la ONU estaba ocupada, mujeres, niños, personas con discapacidad, VIH, indígenas, o sea, no señoras, algo, o sea, y yo escribí un articulito para una revista de la Comisión de Derechos Humanos, y pues haciendo esa crítica de una amiga que trabaja en la ONU, se molestó, pero es más, ella es responsable de que esto haya tomado una velocidad diferente, ¿no? De que esto se haya acelerado. Se juntan y dice Kofi Annan, vamos a dar seguimiento a lo que pasó desde la Asamblea Mundial del 82. Yo entré en el tema en el 92. Bueno, yo no sabía que había pasado, que había habido una asamblea en el 82, 2 años antes. Trabajaba en gobierno, estábamos haciendo programas, política pública para personas mayores y no sabíamos que había habido la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Con esa laxitud se trabaja. Bueno, se revisaron, ¿no?, todas las cosas, hubo talleres, creo que Verónica y algunos colegas estuvieron allí. A partir de ese momento, la ONU dice, no, pues mira, ahora hay que bajarla, hay que hacerla regional,
hay que emparentar, digamos, a los países que tienen algo en común, que América Latina pues tiene muchísimo, digamos, podemos parecernos mucho. Y entonces, dentro del Plan de Acción Internacional de Madrid, se dice, bueno, que a las comisiones regionales de la ONU tienen que bajar ese instrumento a cada región. No les puedo decir África, en qué país de África está la comisión de la ONU responsable, y tendría que saberlo. Pero en América Latina es la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica Latina, de América Latina y del Caribe, la que acoge, digamos, esa responsabilidad. Y entonces se lleva a cabo una primera conferencia regional sobre el envejecimiento en Chile. Ahí están como, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? Esto es en 2003, o sea, un año después. Y aquí ya empieza a haber una conjunción de países similares. Ya empieza, o sea, yo tomé un curso con los vascos y me hablaban de unas maravillas. Yo decía, pues ojalá algún día podamos llegar. Pero a ese curso íbamos puros países de América Latina. Entonces, ya que nos tiraban su rollo, decían, soy chino, ¿tú cómo le das para las visitas domiciliarias? ¿Y tú cómo lo estás haciendo? Oye, ¿tú qué onda con esto? Oye, ¿tú qué? No, ¿por qué? Porque de todos los países íbamos sacando qué nos estaba resultando bien, ¿no? Y eso es un gran avance que realiza y logra la ONU a través de la CEPAL. En el 2000, 4 años después, en el 2007, ya se lleva a cabo otra reunión intergubernamental en Brasil, y se le llama la Declaración de Brasil. Es como nuestra primera carta magna de los derechos a nivel internacional de América Latina en el tema de personas mayores. Quien se dedica al tema es Letela, y de ahí saca y trabaja tus programitas y todas tus leyes y todas tus iniciativas, ¿no? Esta. La primera, la Declaración de Brasil. En el 2012, que esa me tocó ir por suerte, de invitada, está la Carta de San José, ¿no? En San José de Costa Rica. También ve uno cómo se cocinan estas cosas a nivel internacional. Uno pone todas sus esperanzas en estas instituciones, ¿no? Y empiezan, no le pongas ese verbo porque no hay dinero. No, eso todavía los países no lo pueden cumplir. No, eso tampoco, es una sidra, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, pues sí, evidentemente, y son ya instrumentos que van forzando un poco más a los países, hacen un consenso para empezar con temas más que se pueden llevar a cabo. Aquí una de las, digamos, de los ejes que tomó mayor importancia y que ya se venía trabajando era la Convención Internacional y otra Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, y designar a un relator especial, ¿no? Bueno, ustedes aquí, esta casa, saben de esto. ¿Qué hay con el tema de las convenciones internacionales? ¿Para qué nos sirve? Como instrumentos, estas convenciones que los países firman. Bueno, para acordar mínimos, ¿no? De derechos, de estatus, ¿no? De obligaciones entre países y regiones. Así es. Entonces se estaba trabajando con un grupo, un grupo especial para trabajar sobre una convención internacional. A esta convención internacional los países desarrollados, los países que ya tenían muchos derechos garantizados en su población, dijeron, nosotros no le entramos, porque si firmamos una convención somos tan clavados y tan, ¿no?, que los tenemos que respetar, que los tenemos que garantizar, que los tenemos que cumplir. ¿Sabes qué? Ahorita no le vamos a entrar, háganse su convención interamericana. Entonces ya, después de muchos años de lucha, dijeron, pues trabajemos por la Convención Interamericana. Pues
por qué una convención internacional busca adaptar los instrumentos de derechos humanos al nuevo escenario demográfico? No es algo que está más a la vanguardia, da mayor visibilidad a los asuntos del envejecimiento y las personas mayores, precisar los contenidos de los derechos de las personas mayores, clasificar las obligaciones del Estado con respecto a las personas mayores, que esto como cuesta trabajo, promover un enfoque de derechos humanos en políticas públicas y acciones dirigidas a este sector de la población. En la Asamblea de la Organización de Estados Americanos de Naciones Unidas, el 15 de junio, bueno, se reunió del 15 al 16 de junio, y el 15 de junio se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos. Fue un gran logro. El que se haya aprobado esta convención en el tema de los derechos de las personas adultas mayores es un gran logro. Ahorita el reto que se tiene es que la firmen por lo menos 5 países y que esos también la ratifiquen. Y esa es la lucha, ¿no? Y es una lucha que casualmente, por lo menos en México, se está llevando desde la Ciudad de México. Hemos ido incorporando, sí lo voy a decir que porque estamos en un grupo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace ya muchos años, pues hemos estado como impulsando, y entonces en el Senado, en Relaciones Exteriores, obviamente con el presidente, ¿no? Para que se firme. Realmente, no son carretonadas de dinero lo que se tiene, lo que se necesita para llevar a cabo, para cumplir, para garantizar, para hacer vigente en la convención. Están las de los niños, están las de personas con discapacidad, está la CEDAW. Yo no veo que tampoco le echen exacto, pero sí ayuda muchísimo el que exista un instrumento así. Y esta convención, pues para nosotros, por lo menos en el gobierno de la Ciudad de México, sí todo lo que hemos elaborado de leyes, de revisión, digamos, de diversas leyes, siempre inspirándonos en la Convención Interamericana. El jefe de gobierno no me importa, si no la firma el presidente, para nosotros la vamos a retomar y la vamos a considerar. Con la política que llevamos en la Ciudad de México nos acercamos muchísimo a lo que la Convención está pidiendo. Bueno, la firman Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. No todos la han ratificado. Es más, por aquí andaba en México Sandra Wenchuan, la experta en envejecimiento de la CEPAL, ¿no? Y nos convierte pues en la primera región del mundo que cuenta con un instrumento internacional vinculante, ¿no? Es un instrumento pues que está pues, por arriba de la Constitución, es un instrumento al que tenemos que aspirar para lograr proteger. A mí no me gusta el tema de proteger los derechos, o sea, sería garantizar los derechos humanos, ¿no? Pero su razón han de haber tenido para llamarla de esa manera. Entonces, esto es, en cuanto a los derechos internacionales, sí ver, digamos, esta parte muy lenta en la que se movió el tema de las personas mayores, el tema de los derechos de las personas mayores, pero del 2003 aquí sí ha tomado una velocidad muy importante y muy, digamos, para garantizar pues una mejor calidad, un mejor proceso de envejecimiento a todas las personas. Bueno, de esto ustedes saben también mucho, que es la modificación del artículo 1 de la Constitución, y pues que ese artículo habla de que tenemos que gozarán las personas de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, ¿no? Por eso pues esa gran resistencia a esta firma, que creo que todas las secretarías que tienen que ver con el tema tienen que revisarlo y tienen que dar su punto de vista, tienen que aprobarlo y con base en eso ya el Senado puede ratificar.
Bueno, pues la Ciudad de México, ahí voy lo oficialista, ¿verdad? Pero ha ido a un buen paso y mi teoría es que llegan los diferentes jefes de gobierno y dicen, ¿qué voy a hacer? Si ya hay tanto hecho por las personas mayores, tengo que inventarme algo importante para trascender en este tema, ¿no? Y esa carrera yo creo que ha hecho que haya muchas acciones y digamos, una progresividad normativa de recursos económicos, de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2000 se creó la Ley de los Derechos de las Personas Mayores y en marzo y en junio se instaló el Consejo Asesor que hasta la fecha funciona. Ahorita nos hemos echado como de a 2 sesiones por año, en años anteriores hacíamos 4 sesiones, me toca llevarlo, aquí mis canas por eso. Y lo interesante es que la ley dice que debe renovarse cada año, pero como no hay reglamento, han envejecido los consejeros, ¿no? Entonces ha sido interesante porque son ciudadanos, expertos, está la doctora Verónica Montes de Oca, Luis Miguel Gutiérrez, Patricia Rebolledos, personas que están muy metidas en el tema. Entonces es un consejo que además de ser, pues la mayoría amigas y amigos, es un consejo muy rico, ¿no? En todo lo que ahí surge. Hay una ley de los derechos de las personas mayores federal, pues que es hija de esta. Y es hija de esta porque los mismos asesores, porque esa es otra de este tema. No hay mucha gente que trabaje este tema, entonces los jalan para una y para otra. Esta ley se actualizó y luego se metió dentro de esta ley el INAPAM, ¿no? El Instituto Nacional de las Personas Mayores. En el año 2001 es que salen las leyes, surgen, se crean, se aprueban. La resolución de carácter general que eximía del pago de derechos de servicios médicos del gobierno de la Ciudad de México a las personas derechohabientes de la pensión alimentaria. Se inicia esta pensión alimentaria en 2001 con 200,000 personas adultas mayores de 70 años, eran todo el universo en ese momento, una pensión mensual de 600 pesos, ¿no? Y decían, bueno, ya tienen este ingreso económico que es un derecho humano, o sea, una pensión universal, una pensión ciudadana es un derecho humano, sobre todo en aquellos países como el nuestro donde no está garantizado una jubilación, ¿no? Que decían, no, ¿y por qué una pensión si no trabajó? No, se la pasó en coma toda la vida, ¿verdad? Sí, bueno, Fox nos dijo cualquier cantidad de barbaridades, o sea, la Ciudad de México está llena de baches, pero le están dando su pensión a las personas no. Y como eso, Mirko, se están comprometiendo el recurso de los jóvenes. Y bueno, pero vio que políticamente redituaba mucho, entonces dijeron, tenemos que hacer algo parecido. Aquí el tema era, ya tenían este ingreso económico, que solo el 38% tenían una pensión. Además es universal, no importa si tienen otra pensión, porque es más barato darla universal que estar haciendo estudios socioeconómicos para quién la merece o no. Se presta menos a la corrupción, al corporativismo político, a muchas cosas, ¿no? Porque es, bueno, pues tú dime, nada más tienes una tele, pues te lo voy a dar, o tú tienes 3 focos, no, no es cierto. Y luego entrábamos a zonas donde era más o menos de un estrato socioeconómico medio, y por ahí hay gente que vive dentro de esas casas tan hipotecadas, no tienen ni para comer. Entonces dijeron, es universal, y nos quitamos, el único requisito es la edad y ser residente permanente en la Ciudad de México. Entonces el otro paso era la salud. Bueno, las personas, sí. Perdón, fue el gobierno antes de Gracias. Es que ya estoy en el gobierno, entonces pregunto, ¿de qué pensión me hablan? Porque ya ven que hay la federal de Peña Nieto, están las de las jubilaciones. ¿De qué pensión me hablan y de qué me dicen?
Pues la de Obrador, señorita. ¿No? Por más que le quieren cambiar el nombre, ya salió con esa etiqueta. Esta parte de atención médica en medicamentos gratuitos. Cuando la pensión eran 1.100 millones de pesos al año, era lo que significaba dársela a 200,000 personas, tener medicamentos para todas las personas mayores gratuitos eran 300 millones de pesos en salud, porque a los servicios de salud le cuesta mucho más barato. Entonces dijeron gratuidad, porque las personas sí pagaban 8 pesos de una consulta, pero si iban con una receta de 400 pesos, pues ni iban al doctor. Entonces dijeron, bueno, y eso es como lo básico, digamos, para tener. En 2003 ya se vuelve ley la pensión alimentaria. Por ahí dicen que no había una ley parecida en todo el mundo, porque es una pensión universal para personas que no cotizaban un fondo de pensiones. Tiene 5 artículos, es una ley que no deja nada a la imaginación, proyecta lo que necesitas, pídele a la Asamblea Legislativa que la Asamblea autorice, pues se le dé a personas mayores en ese entonces era 70 años recientes en el Distrito Federal, y que el funcionario que frenara, no garantizar el acceso, podía ser sancionado. 5 artículos, no dejaba más. En el 2008 se baja la edad a 68 años, ahí ya nos empezó a meter en problemas porque esos 2 años significaron 80,000 personas más. Luego el acuerdo mediante el cual se emite el programa de visitas domiciliarias, otro, o sea, está el hospital, está el centro de salud, no puede salir al doctor, ese ya no hay problema, ¿no? No tienes quien te lleve, pues ni modo. Son 2 personas adultas mayores, pues doble problema. Entonces, teníamos que crear un programa que llevara estos servicios a domicilio. No hay programa, política pública con perspectiva de derechos humanos que si no tiene visitas domiciliarias sea de utilidad. O sea, a mí cuando me dicen, no, pues nosotros no vamos a domicilio, yo digo, pues cierra tu changarro. O no digas que atiendes a personas mayores. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden salir. Hay varias personas adultas mayores que no se pueden ni siquiera acompañar, ¿no? Entonces tienes que generar un programa que llegue a ellas. Entonces se crea este acuerdo para visitar en ese momento solo las personas derechohabientes de la pensión alimentaria. A eso se dedican los médicos y médicas compañeras mías del instituto, pero también visitamos a muchas personas que lo solicitan, aunque no tengan la edad ni sean derechohabientes de la pensión. ¿Qué se hace en esta visita? Se hace una valoración geriátrica integral, se dejan recomendaciones, se da la posibilidad de una receta para surtirse en el centro de salud, y si no se ve, la manera en que se los hagan llegar a su domicilio. Muchas de estas personas se quedan en un programa de seguimiento y se les ve cada 2-3 semanas o cada 2 meses o lo que sea necesario, pero ya quedan dentro de este programa de seguimiento. Bueno, dentro de la normativa ya les voy platicando los programas, entonces ya voy adelantando. Está la ley que establece la gratuidad en atención médica y medicamentos gratuitos en toda el gobierno de la Ciudad de México. Antes había un programa de gratuidad, pero no estaba por ley. Y entonces llegó el Seguro Popular de Fox. Y entonces Fox nos acusaba de que le negaban el servicio a las personas. Y entonces uno decía, pues es el mismo centro de salud, son los mismos médicos, nada más son recursos que están llegando por fuera, ¿no? Y que se llaman de otra manera. ¿Qué pasó? Que le metió tal publicidad que hizo que las personas se fueran a inscribir a los centros de salud para ser derechohabientes al Seguro Popular, y ya eran derechohabientes de gratuidad, ¿no? Pero la publicidad puede, ¿no? Pero eso fue muy bueno porque muchísimas personas que no estaban se fueron a inscribir, y entonces pudo dar seguimiento más cercano y mayor conocimiento a la salud de todos los grupos de la población. Uno de los grandes problemas que se tienen aquí en la Ciudad de México, que hay
230 centros de salud, que hay 30 y tantos hospitales, que haya muertes maternas todavía, que haya personas con hipertensión y diabetes sin cuidarse, sin vigilancia. Es increíble, ¿no? Está toda esa gran oferta y algo nos ha fallado, que las personas no acuden a estos servicios. Y eso es algo que no se remedia con unidades móviles, no se remedia con eso, porque eso es más bien una demagogia, porque en esta ciudad andar con unos trailers y unos camiones checando a la gente es cómo podemos generar esa parte de hacer que las personas crean en este tipo de servicios. ¿Qué pasa con las personas derechohabientes que tienen IMSS, que tienen ISSSTE? Pues se la pasan peregrinando, que esa es otra, por los medicamentos en los diversos servicios, porque aquí no hubo el de la hipertensión, pero aquí sí, y el de diabetes me lo da el ISSSTE, y el de no sé qué me lo da la clínica del qué sé yo, ¿no? Y el tema es cómo generar, y yo siento que es una gran responsabilidad nuestra, no se la estoy poniendo a las personas, sí, las personas tienen que tener una responsabilidad de su cuidado cuando tienen los medios y cuando es accesible en todos aspectos. Y ahí nos está fallando. No está fallando, la gente no tiene confianza, no está viendo los medicamentos, eso es preocupante. Yo estuve en salud hasta 2007 y veíamos esa con mucha preocupación. En el 2007 se crea el instituto y nos salimos de salud, porque estábamos en salud con este programa de personas mayores, ya nos sectorizamos a desarrollo social, que es donde debe estar el tema de las personas mayores. Está en 2009 la ley de voluntad anticipada, ¿conocen esta ley? ¿Sí? ¿Quién me puede decir? Bueno, básicamente es una ley que permite que las personas decidan, en ese sentido, si quieren, en caso de una enfermedad terminal, en caso de que estén en un hospital, digamos, pueden decidir ya no querer que se les siga manteniendo por medios artificiales con vida. Sí, así es. Sí, sí, ¿verdad? Pero no es que me desenchufen, tampoco. Sí, porque mucha gente piensa que me pueden dar una encaminadita. Sí, no, es eso, si no tengo, si es incurable, que no me prolongue la vida, ¿no? Exacto, y eso es evitar el encarnizamiento terapéutico que se llama, ¿no? Que nos hacen 20,000 cosas y nos quieren mantener vivos y muchas veces ya no tiene sentido para la persona ni para tampoco las familias. ¿Pero cuál es la diferencia entonces con la eutanasia? Que ahí te desconectan. Aquí, si te da un paro cardíaco, no te ponen, no te reactivan, no te hacen exacto, no te reaniman. Si te tienen que meter algo aquí para que puedas respirar, tampoco, ¿no? Y ¿qué busca también? Que no tengas dolor ni que sufras asfixia. Que eso no lo menciona la ley, pero es importantísimo. Porque hay gente que tiene padecimientos, está morada, ¿no? Exacto. Entonces, esa es, ahora, siempre que platico digo lo mismo y no lo cumplo, pero la Constitución de la Ciudad de México, la nueva Constitución, habla ya de un paso más adelante, pero no me acuerdo. ¿Alguien lo sabe? No. Es muy interesante. El proceso de la Constitución se los aconsejo en la página de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Hubo un foro para la defensa de la Constitución, en agosto creo, que participó Encinas y participó la presidenta de la comisión y algunas de las constitucionalistas, y en hora y media le aprenden al tema, que es fantástico. Porque esta ciudad siempre tiene que estarse peleando con el nivel federal para tener los derechos. Para todo lo que ha logrado es un pleito de boxeo. Decía Clara Hussitman cuando fue secretaria de Desarrollo Social, no saben lo desgastante que es estarnos defendiendo todos los días de los ataques del nivel federal en el 2000 que estuvo ya secretaria de Desarrollo Social. En fin, está la ley de albergues privados. Este tema es un hoyo negro espantoso, no solo en México, en la Ciudad de México, en todo el país. Es una proliferación de estas instituciones que sí están haciendo una tarea que deberíamos hacer como Estado, como responsable principal. Hay personas que lo ven como negocio
Hay muchas que no, hay muchas que sobreviven y los atienden con dignidad, pero están muy poco vigiladas, están muy poco normadas, muchas ni siquiera tienen autorización. Nosotros las conocemos porque tenemos derechohabientes de la pensión en ellas y más o menos les podemos dar seguimiento. Apoyamos muchísimo con cursos, con materiales, vinculándolos con las instituciones, porque muchos ni siquiera saben que tienen derecho a gratuidad, muchos directores no saben que tienen acceso a vacunas gratuitas, no saben que tienen médico en tu casa, no saben, o sea, viven en ese mundo y entonces llegamos, bueno, a darles información, pero nos encontramos lugares donde hay camas pegadas una con otra, donde las personas están una junto a otra, donde las personas que trabajan, no es una, son varias, son casi esclavos, porque son personas de otros estados que ahí mismo viven, que les quedan a deber meses de sueldo para que no se vayan, no tienen descanso. Entonces imagínense, ni saben cuidar a un viejo, no tienen descanso, les pagan mal, ¿qué vamos a esperar? Un maltrato. Esto es horrible. Digo, yo como gobierno, como dicen, me estoy dando un balazo en el pie, pero estamos trabajando con la red de adultos mayores para mejorar esta situación. Ahorita hay una propuesta de derogar esta ley y crear una nueva donde se resuelven muchísimas más cosas. Y de las cosas que yo cuando la revisé pedí, tiene que haber una oficina, lo que quieran, donde uno toque y diga, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo ayudamos a esta institución? ¿Cómo está o sea, una realmente dentro de las instituciones, porque le toca a la Secretaría de Desarrollo Social, le toca a Salud, pero no hay a dónde tocar, no hay una puerta a dónde tocar, y en eso lo pedí. No se necesitan tampoco grandes cantidades de dinero, pero sí un área que pueda coordinar todos estos servicios. El Código Civil y el Código Penal y Procedimientos Penales, bueno, pues protege mucho los derechos de las personas mayores. El Código Civil sí las veo un poco, una visión un poco lastimera, sin posibilidades. O sea, yo no puedo denunciar a un hijo adulto mayor que está despojando a su mamá de 90 años, porque tiene 62, o que vele por ella. No, sí lo puedo por despojo, sí, pero sí que vele por ella, que la cuide, que no, hay una exención porque pasó los 60 años y hay, no, el otro día un adulto mayor de 85 años que ha sido siempre un violento, ya saben esas historias. Entonces la hija, vive con él la hija, la nieta y una hermana de él. La mamá de los dos adultos mayores se murió y le dejó la casa a la hija, que ahorita tiene 67 años, con una salud de terror. Y este hombre dijo, pues yo aquí me quedo, porque aunque no me la dejó a mí, también es derecho de decir que violentísimo, veras de terror. Entonces, no puede dejar a la hija, la mujer joven, porque dice que la puede golpear, va a maltratar a otros. Yo le dije, no, cielo, no vaya al MP, y saben que le queda inimpugnable, porque tiene 85 años. No, yo dije, esto sí es la subestimación absoluta, ¿no? Y la ignorancia también imperante. O sea, no son sujetos ni siquiera de ser responsables, ¿no? Porque bueno, tiene un deterioro cognitivo, tiene un problema psiquiátrico, ok, valorémoslo y volvámoslo incapaz, interdicto, y entonces ya nos hacemos cargo de él y lo manejamos, ¿no? No, horrible. Y la hija con un síndrome de violencia, de eso que me llevo 5 horas, digo 2 horas hablando con ella y termino diciéndome, entonces, si se quiere ir, ¿lo dejo o no? Entonces después de 2 horas le dije, déjelo ir, por supuesto. Entonces, llame una patrulla y que la patrulla sea testiga de que él se quiere, del patrulla que se quiere ir. Ahí se nos escapan y luego sí hay una subestimación que llega a esos grados. Una época entre marzo de 2011 y agosto de 2012 se les ocurrió que toda la violencia familiar contra las personas, no, toda la violencia contra las personas mayores era de oficio. Entonces las personas llegaban a decir, oiga, es que fíjese que mi hijo me pegó, oiga, es que me robó las escrituras de la casa, es que no sé qué, pues como es de oficio ya no hay para atrás. Entonces las personas no regresaban a su casa,
no, no entendían qué pasaba, entonces ya hablamos y dijimos, no, si no son incapaces, o sea, tienen años, pero eso no les quita su autonomía, ¿no? Es más, y se los menciono ahorita, las personas no quieren denunciar porque son sus hijos y hijas, son nuestra obra, entonces ¿cómo puede ser que me salió mal para que me trate de esta manera y me quiera tracalear? Por favor, no cedan nada en vida, no les pongan nada a su nombre, se lo suplico de rodillas, yo amo a mis hijos, pero jamás les pondría nada a su nombre antes que yo me muera, de verdad, o les repartiría, porque pensamos que como si nos adoramos, no es cierto, sí nos adoramos, pero pues yo veo las historias más macabras de hijos, hijas y sobrinos, y bueno, en fin. Está la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que bueno, no menciona a las personas adultas mayores, ahí por ahí se... ¿Por qué? Porque el feminismo se olvidó que envejecía. Entonces de repente ven y dicen, oh, tenemos que velar por las mujeres viejas, ¿no? Yo me acuerdo de una reunión con Manu Michel y varias feministas que había ido a Beijing y contando todas las aventuras, y de repente las vi y dije, señoras, ya son adultas mayores, ¿no? Es un movimiento muy joven. Entonces yo llegaba a las reuniones de mis mujeres y decía, ahorita ya digo, está con sus viejitos, ¿no? Y sus viejitas. En 2010 se crea por primera vez una agencia especializada en la Fiscalía de Procesos de Juzgados Familiares, que si bien la Procuraduría pues procura justicia, busca culpables, busca sancionar, con toda esta legislación internacional en el tema de violencia de género, el que no puedes negociar con los que violentan, sí nos puso un poco, nos dio al traste al tema de la agencia, porque la agencia, aunque es procuraduría, sí hacía mucho el tema de conciliación, y se los voy a decir bien sincera porque lo trabajamos muchísimo. La violencia a las personas mayores no es equiparable a la violencia de género. Sí, los viejos siguen violentando a las mujeres, pero ya están bastante dados al catre, ya, como vieron en el capítulo que les conté, se pueden disciplinar de una manera, se pueden corregir de una manera más fácil. Aquí el tema del abuso de la familia, de los hijos, de las hijas, de las nueras, de los nietos, la nuera siempre es la mala, el yerno también, porque los hijos son adorables, ¿no? Sí se puede resolver bastante con hacerles ver que las personas tienen derechos y que hay instituciones que los protegen y que hay servidores públicos que los atienden. Sí, muchas personas, adultos mayores, no denuncian el maltrato de los hijos hacia ellos o de alguna otra persona dentro de la familia, porque saben que al regresar a casa es el peor. Sí, eso lo dicen ellos, no lo estoy inventando, sino que está dicho por ellos. Sí. ¿Por qué lo voy a denunciar, claro, ante el juez o ante la situación? La política sí me están protegiendo en ese momento, pero yo regreso solo a casa o sola a casa y yo sé que me va a ir peor, y es cierto. Sí, eso en los extremos. La mayoría de las veces no denuncian por qué. ¿Por qué? Porque son sus hijos, sí, por el amor materno, ¿no? Sí, porque esa parte que por el temor a las represalias. Fíjate que es de todo lo que yo atiendo no llega tanto, y te voy a decir por qué. Porque aquí el tema es la sensación de que los derechos caducan. Y entonces tú cuentas la historia a la mamá que vivía en la casa, ya se le habían ido todos los hijos, y empiezan a regresar, y empiezas a ver cómo su historia, cómo se van difuminando sus derechos, cómo empieza a haber todo un abuso sobre ella. Cuando uno llega a una familia y hace una dinámica y les dice que hay leyes, que está penado el abandono, el maltrato, el despojo, la negligencia, es abandono y abandono de persona y omisión de cuidados, ya le bajan, ¿no? Sí se va a quedar la persona mayor, pero también queda la advertencia de que vamos a regresar y vamos a estar supervisando. No denuncian porque no quieren perjudicar a los hijos. Y entonces lo que nosotros les decimos es que esa denuncia va a llegar hasta donde ellos quieran. Y en ese seguimiento
Fíjense, hay como 50,000 atenciones que ha dado la agencia desde que se creó en 2010. Hay 150 personas consignadas por o violencia o por despojo hacia sus familiares adultos mayores. Es muy pequeña la cantidad, porque de eso, la mayoría de los padres no buscan eso, pero sí, ya si hay o sea, antes les hacían y nadie decía nada, y ahora lo sí, un MP, y es un MP preparado, y es un MP, hay de todo, que lo siente y le dice que eso se va a acabar. Y han llevado juicios, Cariba llevó un juicio como 2 años, un seguimiento. Recuperaron una casa, una señora que la hija le había dicho que se la había regalado y que la hizo firmar documentos, se puede recuperar. Y como eso hay mucho, nos falta mucho, pero tenemos que hacer conciencia y hay que denunciarlo. Hay que ir a pedir asesoría. Y si no, pedirnos a nosotros, hacemos visita. Y cuando llega a la casa una especialista en gerontología, un especialista en medicina geriátrica, la educadora que es la que lleva la de la pensión, cuando ya se aparecen 3 y se van a estar apareciendo bastante seguido, sí le van muchísimo, ¿no? Entonces eso hay que ir comunicando esa parte, porque también no es que si lo denuncio y se va y cómo voy a comer, no, pues es como la violencia de género, ¿no? Y cómo voy a mantener a mis 3 hijos aunque me jueza a golpes. Bueno, esta agencia le dimos salida al tema de la violencia, que ese es otro tema que da para mucho. Todos, bueno, en 2004 empezaron las instituciones a decir, bueno, llegan las personas mayores a decirnos y no sabemos cómo atenderlo, no sabemos cómo darle salida. Lo que hacemos mucho es desincentivar la denuncia, y la otra es, pues, ofrecerles que se vayan a un asilo, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿cómo le vas a ofrecer que se vayan a un asilo si es la dueña de la casa? O el dueño, ¿no? Porque me dijo una compañera, no, Anita, es que ya todos los asilos que tenía yo de cuates, pues ya mandé a adultos mayores, ya no quieren recibir, ¿por qué los vas a mandar? Entonces nos dedicamos a estudiar y a trabajar y a tener talleres, todos los que estábamos de funcionarios en esa época, que atendíamos a personas mayores, y resultó que cuando se hizo un programa para colaboración de la comunidad de Juana Barraza, ¿se acuerdan quién es? No, Mataviejitas. ¿La qué? Mataviejitas. Sí, es que no queríamos que dijeran así, pero sí se le quedó yo, y la Feli Ostrowski habló de ella. Decíamos, bueno, toda la persecución policial, esta mujer va matando y la policía va atrás de ella, ¿no? No hacíamos nada para pescarla, no sabíamos que era mujer para empezar, pensamos que era hombre. Y entonces vamos a hacer todo un movimiento en la comunidad, con la ciudadanía y con todos los servidores y servicios públicas que trabajan en la comunidad, en la calle. Cerquemos a esta mujer, a este asilo, no sé. Y cuando se lanzó esa estrategia, ya teníamos 2 años, varias instituciones trabajando el tema de violencia en personas mayores. Entonces nos facilitó muchísimo, ¿no? El poder acercarnos y el poder entender el tema del envejecimiento. Las estrategias eran, el INAPAM, me acuerdo que mandaba folletos diciéndole a las personas que aumentaran las cerraduras en su casa, que no salieran, que no hablaran con extraños. Entonces uno dice, o sea, vamos a encarcelarlas. No, yo ahorita pienso en el temblor, cuando uno oye las cantidades de cerraduras que muchas veces tienen, no solo las personas mayores. Y aquí el tema era, no sigan saliendo, pero hay que estar alertas, estar viendo una persona que va y seduce a las personas, a las mujeres mayores. Uno, para un lugar en el que trabajaba mucho ella, o bueno, actuaba, era la Benito Juárez, porque había una gran cantidad de mujeres adultas mayores. ¿Y a quién que lo apapache y diga, como, chiquita, te voy a ir a ver, chiquita, porque eran mujeres, ¿no? La mujer nunca se robó nada, nunca forzó una cerradura, visitó en varias ocasiones a las mujeres, y es nada, está malo, no. Pero el tema era que había como un descuido de la sociedad hacia las personas, y entonces empezaron a llover la cantidad de llamadas, y decir, oye, pues es que está viniendo era una mujer, no sé si alta, pero era una mujer fuerte,
y vino a visitarla, y entonces ya por lo menos la ciudadanía estaba alertándonos. Bueno, Perdón, Ana, tenemos 15 minutos. sí, ya voy a acabar. Para dar repaso a algunas Perfecto. preguntas o participación del público. Ok, bueno, pues todo este trabajo que les contaba cerramos, ¿no? Con esto empezaron las instituciones ya con una atención especializada. Se creó en 2015 el Consejo de Hombres y Mujeres, de mujeres y hombres adultos mayores, que para qué le buscan tanto, porque realmente ahorita el concepto es personas mayores, y la diferencia que hay con el anterior es que sí son personas mayores y son 8 mujeres y 8 hombres de cada una de las delegaciones. Es un ejercicio bien interesante porque es que las personas empiecen a opinar desde una visión no solo de mi calle, sino que falta el foco, sino de una visión de toda mi delegación. Ha sido un ejercicio interesante. La ley de hipoteca inversa, que tiene que ver con que yo le venda a un banco mi propiedad y me deje vivir en ella hasta que me muera, ¿no? Mucho de esto es, nosotros sabemos que mucha gente ni va a poder vivir en ella, va a tener que usar ese recurso para vivir en otro lado. Ya la aprobaron, todavía no la echamos a andar. Y tenemos el protocolo para la atención y prevención del maltrato en personas mayores. Lo hicimos en varias versiones, con ciudadanía, con instituciones, con la Comisión de Derechos Humanos, y ya está en revisión de la comisión, lleva ya casi 2 meses y esperemos que ya nos lo manden, porque ese nos ayuda como a concentrar toda esta atención de una manera formal, coordinada, que ya la hacemos, pero que depende mucho de las personas que nos conocemos. En general, pues esto es lo que estamos haciendo, y sí decirle pues que ha sido un trabajo pues en el que las servidoras y servidores públicos se han ido apasionando, ¿no? Y le han ido encontrando como una parte muy rica de su trabajo el tema de garantizar los derechos de las personas mayores, ¿no? Nosotros no hacemos favores, no apoyamos, no ayudamos, garantizamos derechos, ¿no? Pues un aplauso, por favor.